Te quiero contar en este video qué es la nicotina y por qué fumamos. Esta es una sustancia química que se encuentra presente en el tabaco y tiene un alto potencial adictivo. Al fumar, la nicotina ingresa a nuestro cuerpo, se une a los receptores de dopamina que están en el sistema de recompensa y en otras áreas de nuestro cerebro, generando una sensación leve de euforia en la persona. Es menos intenso este placer que otras sustancias que generan adicción, pero sí tiene un alto potencial adictivo. ¿Qué pasa? Esta sustancia, esta nicotina o fumar, generalmente lo asociamos con situaciones de malestar, es decir, asociamos este hábito con situaciones que nos generen ansiedad, que nos generan un malestar, y lo hacemos para aplacar esas sensaciones. Entonces, de esta forma es como comienza la adicción. El cerebro asocia el cigarrillo con ese momento de paz. El cerebro asocia el cigarrillo con ese momento de placer que nos generó y nos alivió ese malestar, esa ansiedad. Entonces, el cerebro de esta forma va a recordar lo que le generó tanto placer y va a volver a ese hábito. Entonces, de esta forma, el cerebro crea circuitos en donde el individuo, cuando no tiene la posibilidad de poder fumar, cuando no tiene la posibilidad de poder sostener el cigarrillo, por ejemplo en un avión, etc., ¿qué pasa? Tiene ansiedad, tiene malestar. Ahora, ¿cómo funciona la nicotina? Bueno, como te comentaba recién, cuando la nicotina ingresa a nuestro cuerpo, es inhalada, llega a los pulmones, de ahí pasa a la sangre y luego llega a nuestro cerebro, se une a los receptores. Todo esto tarda alrededor de 15 segundos. Así como llega, su efecto rápido se va, es decir, llega rápido en 15 segundos, tiene un efecto muy rápido y luego se fue. Entonces, esto explica por qué una persona puede fumar varias veces al día. Bueno, porque genera una sensación de euforia leve, es decir, genera un placer, no es tan fuerte como otras sustancias que generan adicción, pero sí tiene un alto potencial adictivo. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que llega al cerebro, se une a receptores. ¿A qué receptores específicamente? Bueno, a los receptores de nicotínicos de acetilcolina, es decir, estos receptores que son específicos para la acetilcolina. Estos receptores van a estar distribuidos en varias áreas del cerebro, incluyendo el sistema mesolímbico, que está involucrado en la parte de la recompensa, en la parte del placer. Una vez que son activados estos receptores, la nicotina provoca la liberación de varios neurotransmisores. Ahora, ¿cuáles son estos neurotransmisores que van a generar todas estas sensaciones que se dan en el hecho de cuando se fuma? Bueno, tenemos por un lado la dopamina, que es el neurotransmisor más importante relacionado con el tema del placer. Es liberada a nivel del núcleo accumbens, a nivel cerebral, que forma parte del sistema de recompensa y es clave, como te decía, en la sensación de placer. Y de esta forma es el refuerzo que se asocia con el consumo de nicotina, es decir, acordate lo que te decía, el cerebro recuerda lo que le hizo bien, o lo que le generó placer. Entonces, si esto me generó placer, yo vuelvo a esto. Entonces, y esto se da gracias a esta dopamina. Bueno, entonces esta dopamina va a producir una sensación de euforia y va a reforzar el comportamiento de fumar. Después, por otro lado, tenemos la noradrenalina, que también está relacionada más que nada con el aumento de alerta, con la atención. Tenemos la serotonina, que es otro neurotransmisor muy relacionado con la sensación de bienestar, de plenitud, con el estado de ánimo de la persona. Después tenemos el glutamato, que está involucrado en los procesos de memoria, es decir, la memoria relacionada a ese hábito es la que me permite reforzar el comportamiento de búsqueda del tabaco, de la nicotina.
Después tenemos el GABA y las endorfinas, que tienen un papel en la modulación del estrés y la ansiedad. Acordate lo que yo te decía recién. Esto está muy relacionado con estas situaciones. O sea, la persona fuma generalmente en situaciones de estrés, en situaciones de ansiedad, de un malestar. Bueno, ¿qué pasa? Con el uso repetido, con el consumo repetido de la nicotina, el cerebro se empieza a acostumbrar. El cerebro rápidamente se acostumbra a ciertas cosas. Esto es lo que normalmente se conoce como tolerancia, es decir, necesito más dosis para generar esa sensación de placer que yo tenía antes. ¿Por qué? ¿Y cómo, de qué forma, cómo se explica esto? ¿De qué forma se manifiesta? Bueno, con una regulación a la baja de los receptores nicotínicos, es decir, es como si fuera que los receptores que me permitían conectar con la dopamina, de pronto empiezan a regularse hacia la baja, empiezan a desaparecer o se esconden. Y hay cambios a la sensibilidad de estos receptores, es decir, se vuelven menos sensibles. Entonces voy a necesitar más dosis para producir esa sensación de placer. Entonces, otra cosa, además, la interrupción en el consumo de la nicotina va a generar ciertos síntomas. El hecho de yo cortar con el consumo, voy a tener ciertos síntomas. Estos son los síntomas de abstinencia. Síntomas como irritabilidad, ansiedad, dificultad para concentrarse, el fuerte deseo de fumar, que es lo que se conoce como craving. Y todo esto, ¿por qué? Por una disminución en la dopamina y en los neurotransmisores relacionados con esto. Entonces, la combinación de los efectos placenteros producto de la liberación de la dopamina y la aparición de síntomas de abstinencia cuando no se fuma, van a reforzar el comportamiento de fumar. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Bueno, porque cada cigarrillo se transforma en una forma de aliviar ese malestar de abstinencia. Es decir, me vienen estos síntomas que no los quiero, son insoportables, horribles. Entonces la forma de yo cortar con todo esto es volver a ese hábito, volver a fumar. Entonces refuerzo ese comportamiento, refuerzo ese hábito. Entonces, estas adicciones tienen mucha relación con la rapidez en la liberación de la dopamina. Como te decía yo hoy, se libera rápido, su efecto dura poco tiempo, 15 segundos, y se puede asociar a otros hábitos relacionados, como por ejemplo el hecho de tomar café. Generalmente una persona fuma y toma café, o fuma cuando hace un descanso en el laburo, cuando sale un ratito para descansar, ahí fuma un cigarrillo. Entonces va adquiriendo ciertas costumbres o ciertos comportamientos que van a reforzar todo este hábito. Y otra cosa muy importante, que haber fumado tanto tiempo durante muchos años va a implicar soportar las primeras semanas estos síntomas que yo te decía de abstinencia, la irritabilidad, el malestar, la falta de concentración, el insomnio, la ansiedad. Todo esto sí uno quiere dejarlo. Entonces todo esto son síntomas de abstinencia, que se dan por la dependencia tanto física como psicológica. Y algo interesante que se produce acá es que la dopamina no solamente se libera en el momento del consumo, sino también se asocia a todo ese momento previo, el hecho de oler el cigarrillo, el hecho de sujetar el cigarrillo, de tocar la caja. Ya todo eso nos genera de alguna forma la liberación de dopamina y va preparando el ambiente para luego el consumo. Y otro punto también que tiene relación con el mecanismo de acción alrededor de la dopamina es que no solamente la nicotina actúa a nivel de la liberación de la dopamina, sino que actúa a nivel de una enzima importante que es la MAO, que esta enzima se encarga de producir la eliminación de la liberación de la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Produce una disminución de esta enzima. Al producir la liberación de esta enzima, no dejo de eliminar
la dopamina. Entonces aumenta la permanencia de estos neurotransmisores en el espacio, en la unión sináptica, y obviamente tengo más efecto y tengo un efecto más duradero. Entonces esa es otra forma que actúa la nicotina. Entonces, ¿por qué fumamos? Bueno, por un reforzamiento positivo. La liberación de estos neurotransmisores, de esta dopamina, va a crear una sensación de placer, de euforia, que va a hacer que yo quiera fumar una y otra vez, porque acordate, el cerebro vuelve a aquello que le generó placer. También por un reforzamiento negativo, es decir, cuando yo corto, cuando dejo de fumar, me vienen síntomas de abstinencia como irritabilidad, falta de concentración, ansiedad, y mi vía de escape, la forma que yo aplaco todos estos síntomas, es volviendo a ese hábito, volver a fumar. Entonces refuerzo ese comportamiento. Después también, ¿por qué fumo? Porque por las interacciones sociales, conductuales, el hecho de fumar generalmente se asocia con comportamientos sociales, con actividades, con amistades. Por ejemplo, lo que te comentaba hoy, de pronto estás en el laburo, salís un ratito a descansar y fumás. Y lo mismo hace tu amigo. Entonces ahí ya van creando todo un ambiente, van creando todo un comportamiento, que eso se vuelve repetitivo y se forma un hábito. Ahora, la combinación de todos estos efectos placenteros inmediatos, el alivio de los síntomas de abstinencia, las asociaciones conductuales, sociales, hace que todo esto se vuelva muy difícil, que sea una adicción muy difícil de romper. Entonces es por eso que dejar de fumar requiere una combinación de intervenciones que son muy complejas, incluyen medicación, terapia conductual y apoyo social.